Bueno, bienvenidos todos a este nuevo espacio de la FIP Santiago 2021, un espacio que hemos nombrado Entrevista FIP. Y bueno, lo inaugura Mauricio Redolés, poeta, compositor y músico chileno, nacido en 1953. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, José. Eh, yo voy a autopresentarme sobre la base aquí de una solapa. Mauricio Raulés nació en Santiago de Chile en 1953. Enseñanza media la realizó en el glorioso Liceo Miguel Luis Amunátegui, ingresando en 1972 a la carrera de Leyes de la Universidad Católica de Valparaíso, continuando el año siguiente la misma carrera, pero en la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Ese año fue detenido por su militancia comunista y encarcelado. Luego de 21 meses de prisión fue expulsado de Chile en 1975 hacia Inglaterra. En ese país residió por 10 años, prohibiéndose hasta 1983 su retorno a Chile. En Londres estudió en The City University, obteniendo un Bachelor in Arts con mención en Sociología. Retorna a Chile en 1985, viviendo desde entonces en Santiago. Es eso más o menos, es hijo de Luis Ernesto y de Flor María y padre de Sebastián y Florencia. Publicaciones: Poema homenaje a los caballos muertos en las 100.000 batallas más importantes de la historia de los caballos, 1980 Londres. Poema urgente, 1982 Londres. Nota para una contribución materialista sobre los hermosos y horripilantes destellos de la cabronata de esa calma, Budapest, Hungría, 1983. Chilean Speech, Londres, año 1985. Y Tangos, 1987, editorial Eléctrica Chilena, Santiago. Y está además este libro que todo el mundo odia por el color, se llama de la poesía o el estilo de mis matemáticas. Es una auto, muy auto. Este otro, que es de LOM y que se llama Los versos subtenientes o teoría de la luz propia. Y este, que es una antología que se llama El estilo de mis matemáticas, de Random House, en sus ediciones de Lumen. Esa es mi presentación. Y bueno, tengo un montón de discos, 11 discos, pero no vamos a referirnos a ello ahora por no gastar más tiempo. Sin Vamos embargo, con la sería entrevista. bueno nombrar el disco que publicaste el año pasado, si quieres. Quiero seguir continuando, publicado el año pasado en las redes sociales. Anteriormente tenemos 1, 2, 3, 4. Anteriormente tenemos 12 tomas. Anteriormente tenemos Redolés y los ex animales domésticos en Chile. Anteriormente tenemos Quema Tocaete. Entre medio tenemos Cachay Redolés. También tengo Química de la lucha de clases, Bailables de Cuatro Road, Bello Barrio y Poemas y Canciones. Y ahora encontré un disco inédito en forma de cassette y que lo voy a reeditar y se llama Malas Intenciones. Fue grabado el año 78 en Guildford, Inglaterra. ¿Y te gustaría reeditarlo precisamente en ese mismo formato, en cassette? Ahora que hay de Es mi nuevo el sueño, auge. es mi sueño reeditarlo en cassette, en CD y ojalá en vinilo. Malas Intenciones son alrededor de 15 canciones inéditas, por lo menos 13 de ellas son inéditas y hasta yo me había olvidado de la existencia de ellas. Y hay 2 canciones que sí sobrevivieron y fueron grabadas en otros discos. Eso lo grabé en Guildford, una localidad cercana a Londres, ni siquiera en un estudio, pero en un muy buen deck de cassette, con un muy buen cassette de cromo, yo con mi guitarra y nada más. Y me encanta ese disco, me encanta. Yo creo que es, no sé, se parece a discos de gente que yo admiro y que no sabía de su existencia cuando yo lo grabé. Entre otros, ¿cómo podríamos decir? Un poeta de la canción, diría yo. Un poeta de la canción, Nick Drake. Nick Drake, por favor, chiquillas, chiquillos, chiquilles, escuchen a Nick Drake, Nick Drake, como el pirata Drake. Y en esa misma Bueno, onda de la música, Redolés, una pregunta ¿cuáles serían o cuáles son tus músicos, tus tres músicos favoritos o grupos que le recomendarías a las personas que según tú te influyeron y podrían cambiar sus vidas? a ver, yo creo que fue muy importante para mí, obviamente son más de 3, así que voy a hacer un poquito más larga la lista. Bueno, están los Beatles, está Patricio Mans, está Julio Segers, está Violeta Parra, está el grupo ABBA, está Juan Luis Guerra, está... Yo creo que por ahí va la lista, ¿eh? Está también
¿Cómo se llama? María Elena Walsh, la argentina, que es maravillosa. Obviamente Leonard Cohen. Ahora acabo de soñar, estaba durmiendo siesta y acabo de soñar que grababa Why Don't You Try de Leonard Cohen. Llamé a un amigo y le dije, pelado, soñé contigo y te tengo que contar el sueño. Y antes de contárselo a pelado, se lo voy a contar a ustedes. Yo estaba en un bar de Valparaíso con una banda grabando, listo para grabar Why Don't You Try. Había dos músicos que ya estaban elegidos en el sueño. Uno de ellos era mi hijo, Sebastián Redolés, en la batería, y el otro era Luis Carrasco, en el saxo. Los demás músicos no estaban elegidos. Why don't you try to do without him? Why don't you try to do alone? Do you really need his hands for your passion? Bueno, necesito un poco de miel para cantar. Leonard Cohen, me encanta. Leonard Cohen, un gran maestro, me enseñó mucho. Víctor Jara también, obviamente. Son movimientos más que autores, ¿no? La nueva canción chilena, la nueva ola chilena incluso. El rock de los años 70, con los Beatles a la cabeza. En fin, Nick Drake lo conocí tangencialmente, conocí su música, sus discos, él se había suicidado, se suicidó muy joven. Y hay gente que me ha comparado con él y eso me parece, pero un halago descomunal. Y yo sin saber la existencia de Nick Drake. Y este disco, Malas Intenciones, tiene mucho de Nick Drake, ya va a estar en las pistas, ya fue masterizado, está listo para ser entregado. Este sería un hijo... Una primicia, nos estás dando una primicia. Sí, vamos a sacarlo luego. Eso, Dios sé, Martínez. Mi abuela era Martínez, ¿ah? Sí. Nieve Rodríguez Martínez. Así que mi bisabuela era Martínez, así que compartimos los martillos. Bueno, o los de Martín, ¿no? Los hijos de Martín, que viene o los hijos de Martín. Exacto. Los hijos de Martín. Otra preguntita, ¿qué le dirías a los jóvenes en este nuevo contexto del mundo, en este nuevo contexto de Chile, que escriben y se acercan a conocedores, a supuestos conocedores o escritores, autores, y estos les dicen, mira, esto no es poesía, esto no sirve, esto que escribes no vale la pena? ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes? Mira, la verdad es que de una forma u otra esos diálogos los tengo todos los sábados y los domingos con los talleres que hago, sábado y domingo, con jóvenes y no tan jóvenes. Un señor de 71 años en el taller del sábado, en la otra semana hubo un señor de 69 y hay niñas de 14 años. Antonia Améstica de Quilpué tiene 14 años y me gusta cómo escribe. También estos señores. La verdad es que una conversación que tuvimos el sábado pasado tenía que ver con eso, porque yo les dije que para mí, a diferencia de una visión quizá un tanto elitista de la poesía como la que tiene Roberto Bolaño, para mí toda la poesía es válida, toda la poesía, no sé si se puede decir es buena o mala, toda la poesía tiene un lugar en la vida nuestra. La que es considerada mala, la que es considerada buena, la que es considerada un clásico, la que es considerada desechable, toda la poesía. ¿Por qué? Esto apareció el otro día, como te digo, en mi taller. Y me enseñó mucho a aprender a ver la poesía, haber hecho talleres en cárceles de Chile. Hice talleres durante 8 años y le contaba a los integrantes del taller y a las integrantes del taller que uno de los primeros talleres que hice llegó un señor que estaba absolutamente, venía de un pabellón que llamaban el pabellón de los locos, personas con problemas mentales, y él andaba de pie pelado con un pantalón desabrochado, se le veían los órganos genitales, con un olor amonaquial, a orín o a caca, pero con un cuaderno con poemas. ¿Quién puede decir que esos poemas son malos? Podría ser un concurso. ¿Quién dice que estos poemas son malos? Dice hombre. Me acuerdo que cada palabra de su poema las terminaba con un punto seguido, o punto aparte. Si se le acababa la hoja era punto aparte. Me estremeció
y me hizo entender que la poesía tenía unos límites mucho, porque él lo llamaba poemas. Él no decía este un cuento o un principio de una novela, no, él decía estos son poemas. Yo creo que él, fuera de problemas mentales que debe haber tenido, también tenía abuso de exceso de drogas. Llegó otro tipo que no escribía, era analfabeto, no escribía, pero pensaba, imaginaba poemas y se los dictaba a otro, que también estaba enfermo en el mismo pabellón. Y ese otro, que era su escriba, llegaba al taller con otros textos que también eran de él. O sea, que el analfabeto le haya pedido que lo acompañara con los poemas que él le dictaba, llevó al otro a decir, yo también voy a escribir poesía. ¿Quién puede decir, no, pero que está haciendo una alusión a un problema antropológico, tal vez, psicosocial, no sé qué nombre le puede poner un experto? No, no, eso es poesía, es más que nada poesía, para mí es poesía. Entonces, si llegamos a ese punto, yo digo, yo en los talleres me fijo en dos cosas para opinar, no para corregir, para opinar. Uno, la melodía. Oye, se me cayeron una hojita aquí atrás del mueble. La musicalidad del poema. ¿Cómo suena? Entonces, un ejercicio que le propongo, gracias, hijita. Gracias. Un ejercicio que le propongo a la gente es que lean los poemas y los graben y los escuchen hasta que tengan una maestría, una masterización, sean los másters de sus propios poemas. ¿Por qué ocurre habitualmente? Nos ocurre a todos, a todas, que estamos leyendo y vamos corrigiendo de oído, vamos corrigiendo de oído, vamos corrigiendo de oído. Y lo otro es la magia que tiene que convidar el poema. Es demasiado evidente lo que dice, porque al final la poesía, ¿qué es? La poesía no es un cuento escrito para abajo, ¿no? Escrito para abajo. La poesía es un enfrentamiento al lenguaje, es una rebeldía ante el lenguaje. Se trata, como dice Enrique Lin, de manipular una materia que se adhiere al lenguaje, vivificándolo. Entonces, esa tarea tiene como resultado cierta magia, creo yo. Esto de que la poesía es música y magia, creo que lo dijo Jorge Luis Borges en alguna ocasión por ahí. Y para mí Y, son los dos principios. y Sí, en relación a la música, ahora que la mencionas, ¿tú crees que el rap o la música con tendencia a la oralidad cantada, es decir, es poesía, ¿sí? sí. O sea, tú piensas, por ejemplo, que Mato a Gaete puede ser, además de un disco, también un poema, un libro Sí. de poemas. Claro, mira, ahora estoy publicando, dentro de poco este año va a salir un libro con aproximadamente 100 canciones mías. Estamos ahí entre 98 o 102, por ahí van los números. Y claro, yo los publico con los acordes de guitarra, como canciones, pero son poemas. Ahora, claro, la canción es una forma de poesía y la canción es la forma de poesía a la que accede la gente con menos posibilidades culturales, de alta cultura, de leer no sé, a Homero, a James Joyce, a Residencia en la Tierra, de Neruda, de haber leído Los Perros Románticos de Bolaño, Tala de Gabriela Mistral. La canción, la música popular es la poesía de los pobres, económicamente hablando, ¿no? Es un viejo dicho argentino, el tango es la música, es la poesía de los pobres. Entonces, evidentemente que es poesía, pero la poesía además se encuentra diseminada en millones de lugares, está en el habla de los niños, está en las conversaciones de los borrachos, de los locos, está en los carteles que escribe la gente para vender algo. Siempre que haya un enfrentamiento con el lenguaje, de alguna forma u otra, hay poesía. Y a veces factores exógenos al escritor o a la escritora intervienen y van formando un corpus poético. Por ejemplo, que había un cartel en Chiloé, en un almacén, yo andaba con mi compañera y nos quedamos, yo me quedé, ella también, nos quedamos abismados. Decía,
Parato, Marsol. ¿Qué es esto? Parato, Marsol. Parato, Marsol. Y después nos dimos cuenta que por acción de un árbol que tapaba el cartel, el sol le daba a cierta parte que fue destiñendo el cartel. Y decía, el original, se venden sillas para tomar sol, pero mar, sol estaba todo junto escrito. O sea, tomar sol estaba todo escrito junto. Y parato, mar, sol. O sea, yo digo, esto es maravilloso. Eso es maravilloso, digo yo. Ahí el sol intervino escribiendo con la sombra del árbol a lo que había escrito un hombre o una mujer. Y los niños, obviamente, ¿no? Los niños, las niñas. Hay un texto de Roque Dalton que yo lo uso en todos los talleres, se llama Lo que me dijo un loco, y dice que silbar en los parques es confesarse impotente de recuperar el vino de las palabras que uno dice de niño. Son como poéticas, ¿no? Este poema, Lo que me dijo un loco. Que silbar en los parques es confesarse impotente de recuperar el vino de las palabras que uno dice de niño. En otras palabras, que hacerse los distraídos, los ingenuos, los tontos, y irse por un parque silbando, es en el fondo confesar la impotencia de poder recuperar el vino de las palabras que uno dice de niño. Cuando éramos niños, cuando tú eras niña, tenías un vino en tus palabras, embriagador, embriagador, ese vino, ya hablabas en poemas, y tu mamá y tu papá te decían, Dios, no, no se dice así, no se dice bayonesa, se dice mayonesa, no se dice callarines, se dice tallarines, no se dice campaya, se dice callampas, en fin. Se nos va mucho tiempo a los adultos corrigiendo a los niños en quitarle el vino de las palabras que uno dice de niño. ¿Por qué? Porque hay que educarlos, o sea, hay que educarlos en el lenguaje. Hay otro texto que yo siempre cito en los talleres de Enrique Lin y que dice que las dificultades que presenta la poesía son inagotables. Se trata simplemente de tener algo que decir, pero hay que emplearse a fondo en el manipuleo de una sustancia ilimitada que se adhiere al lenguaje vivificándolo. Ese es el trabajo del poeta, ese es el trabajo de la poeta, ese es el trabajo del poetizo, ese es el trabajo de la poetisa. Vargas Llosa hace la diferencia entre escritor y escribidor, esto en términos de la narrativa. En términos de la poesía, a lo mejor también existen poetas y no sé, en términos tal vez que vaya denostando el oficio de escribir poesía. También, digamos, escritor y escribidor, poeta y poetastro, no sé cómo decirlo. Bueno, yo no creo en eso. Sí creo en lo que dice Bolaño, de que hay, o lo que dice Vargas Llosa, y que Bolaño lo toma como una enseña, como un lema, y va por el mundo, fue por el mundo diciendo, este es escritor, este es escribidor, este es escritor, este es escribidor. Allá Bolaño. Tenía razón, creo yo. Y yo digo, Bolaño, no me digas nada, yo soy escribidor, no soy escritor. Por si acaso. Me pongo el parche en Televisa. Y ahora que estamos hablando también de poetas y de Your escritores, internet connection is unstable. la pregunta que te iba a hacer que guarda relación cuando estamos hablando de poetas y de escritores, precisamente en eso de que los poetas y escritores, o artistas en general, ganan poco o nada, la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le darías a quienes quieren seguir con el arte? Es decir, quieren seguir escribiendo, quieren seguir pintando, quieren seguir componiendo canciones, pero que desde allí, desde eso que hacen, pues no les sirve para mantenerse, es decir, para subsistir y para vivir en este mundo cotidiano y difícil. Eh, ¿Qué consejos le darías, sobre todo a los jóvenes que están, digamos, en esa, que se encuentran en ese camino de vivir de lo que hacen, del arte?
primero que no se traicionen, primero que traten de no traicionarse en sus principios, y en segundo lugar que cobren caro, para que puedan vivir. nada más. En realidad no se me ocurre. Bueno, pero es un buen Para que consejo. puedan vivir, Claro, sobrevivir. ¿Perdona? que es un buen consejo. Cobrar caro por lo que hacen, eso les puede permitir vivir. Aquí conversando, ya que estamos hablando también de las artes en general, así como las artes contemporáneas, digamos, han propuesto nuevas plataformas y se fusionan con la virtualidad. Esto también lo hemos visto muchísimo, digamos, en estos últimos tiempos pandémicos, en estos tiempos pandémicos. ¿Tú, qué consideras tú, cómo ves tú la poesía de la era? ¿Cómo la visionas? ¿Cómo crees tú que va a ser la nueva poesía? En comparación con esto de la virtualidad, con lo digital, con lo remoto. La verdad es que en el fondo no creo que cambió mucho, ¿eh? Nuestras vidas están cambiando y con ello nuestra poesía, es cierto. Pero más allá de eso, no veo mucho en qué más. Lo que sí es cierto es de que los poetas trabajan con una permanente tarea, que es la que dice Enrique Lin, que es la que dice Roque Dalton. Esto de estar permanentemente acechando la palabra, desconfiando de ella, estafándola. Eso ha sido permanentemente así. El último verso de este poema de Roque Dalton dice: me contaste que los árboles no son los principales enemigos y que no debería creer nada de lo que hablan desde el otro lado de las rejas. Me contaste que los árboles no son los principales enemigos y que no debería creer nada de lo que hablan del otro lado de las rejas, que no debería creer nada de lo que hablan desde el otro lado de la pantalla del computador, podríamos decir. La sospecha constante. Me contaste que hay algo que se llama luz, imposible de explicar con las manos. O sea, me contaste que hay algo en que el lenguaje fracasa. Y esa es tarea de la poesía, acceder a ese plano. Me contaste que los sedientos son la gran esperanza para decir, estamos todos y todas con sed, con sed de justicia, con sed de educación, de salud, de terminar con la pandemia. Y esa sed nuestra es la gran esperanza del mundo mejor. Eso también a lo mejor lo debiera transmitir la poesía, o denunciarlo, o aludirlo, o, o denostarlo, o invisibilizarlo. ¿Y cuál crees que es la obra o artista más subestimada en el mundo? Según tú, ¿cuál crees tú que es la más subestimada? Que a ti te gusta, pero que otras personas o supuestamente la opinión o el canon dice, no, esto no, no es poesía, esto no es una buena obra. ¿Cuál crees tú que es la más subestimada? Mira, difícil poder referirse a eso porque podría suponer un conocimiento de muchos autores y autoras que uno no conoce, pero evidentemente que es una buena pregunta porque hay muchos autores y autoras que quedan en el anonimato por diferentes razones extraliterarias. Imaginémonos que Roberto Bolaño, esto en el plano de la literatura en general, no solamente Bolaño poeta, Bolaño escritor. Imagínate que la señora Victoria Ábalos y don León Bolaño, no se van a México, se quedan viviendo en Los Ángeles. Roberto Bolaño termina cuarto medio en el Liceo de Los Ángeles, el año 71, entra a estudiar literatura o lenguas o castellano, como se llamaba en la época, en la Universidad de Concepción. El año 77 empieza a trabajar en un liceo como profesor de castellano. El 2007 jubila y en 2003 muere. Y escribe las mismas obras que escribió. Alguien me dirá, no, pero es que en la obra está México. Bueno, no está México, está Concepción. No, pero es que, no, porque ¿a qué accedió Bolaño? ¿Cuál es la diferencia de Bolaño que vive en Concepción con el Bolaño que vive en México y en España?
en tanto su oficio. No hay diferencia. Todos los libros que leyó Bolaño y que lo hicieron ser Bolaño están en una biblioteca. O sea, su experiencia personal de viajar, de ir acá, de ir allá, sí, pero para la escritura no. La escritura es la escritura. Los personajes de la obra de Bolaño son los personajes de la obra de Bolaño. El Ojo Silva, del cuento El Ojo Silva, podría haberlo conocido en Talcahuano. Y en Talcahuano el Ojo Silva le dice que estuvo en la India, etcétera. ¿Por qué no? Y que ya que estamos hablando de haber nacido o haber crecido en algún lugar, ¿en qué parte del mundo te habría gustado haber nacido? Ya que estamos hablando de espacios y de otras localidades. Mira, yo estoy muy contento con mi vida, muy contento con mi vida. Me gustaría sí vivir por épocas tal vez en Montevideo. No haber nacido en Montevideo porque estoy contento con ser chileno y ser de Santiago, que no es gran cosa, pero es lo mío, es lo que amo. Pero me gusta Montevideo. Tengo una amiga que falleció hace unos años atrás, hace 14 años murió la querida Eugenia Echeverría, gran poeta chilena, y ella tiene un poema que dice: nunca fui tan feliz en mi vida como en Montevideo. Y a mí me pasa lo mismo, Montevideo para mí es total. Me gusta Cucao, en la costa occidental de la isla de Chiloé, frente al Océano Pacífico. Si fuera millonario, me construiría una pista de aterrizaje en Cucao y viajaría entre Cucao y Montevideo. 6 meses en Cucao, 6 meses en Montevideo. Me gusta Londres, donde viví 10 años, 9 años más bien. 9 años viví en Londres. Me gusta Valparaíso, me gusta el balneario de Las Cruces, aquí cerca de Santiago. ¿Lo conoces? ¿Conoces Las Cruces? No, no conozco Las Cruces, pero Yo ahora que me viví, la recomiendas, si Redolés dice que le gusta, es lo voy a tranquilo, tomar. es muy tranquilo porque es un balneario que está como al margen del carrete, al margen de las discotecas ruidosas, no tiene ni una, es muy pacífico. Ahí vivió Nicanor Parra hasta que murió. Me gusta, fíjate que hay un amigo que me ha enviado fotos de una localidad que se llama Paposo, al norte de Antofagasta, en la costa. Ya el nombre me gusta, ya yo quiero vivir en Paposo. No llueve nunca, está frente al mar, hay mucho marisco, hay sol, y es tranquilo, creo que tiene como 400 habitantes. Y para escribir no hay nada mejor que estar en un lugar así. Y a mí me encanta escribir, me encanta leer, y me encanta cantar. Antes tocaba guitarra, después de mi ataque cerebrovascular, esta mano me funciona menos. Igual funciona, pero me funciona menos. Me gustaba tocar guitarra, pero puedo cantar si tengo un buen guitarrista, componer. Estaba soñando ahora, como te decía, con una canción de Leonard Cohen. Entonces, con una buena biblioteca, un computador para escribir y un grupo de amigos que toque música, yo feliz en Paposo, o en Las Cruces, o en Cucao, o en Montevideo. No conozco México, me gustaría. No conozco Cuba, me gustaría. Por el momento, por ahí va mi respuesta. ¿Y va a votar Redolés en las próximas elecciones? De todas maneras, sí. Es una buena respuesta. Claro que sí va a votar. Y también va a llamar a Sí, votar. sí, mira, a ver, yo he estado en una reflexión desde hace algún tiempo, y es de que yo soy de izquierda, ¿no? Fui militante del Partido Comunista por 18 años. No tengo un discurso anticomunista ni antipartido comunista para nada, los respeto, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas del Partido Comunista, por lo tanto, por algo me retiré. De hecho, mi candidato a la presidencia de la República es Daniel Jadwe, que es militante comunista. Pero mirando a la izquierda, fíjate, mirando a la izquierda, lo que conversábamos recién con Javier, antes de entrar en el programa, mirando a la izquierda en general, la izquierda chilena, yo he empezado a pensar que tenemos un gran error como izquierda, y es que confundimos nuestros sueños con la realidad. Y yo creo que los sueños y la realidad se juntaron en Salvador Allende.
Allí hubo un cruce de sueños y realidad. Allende fue capaz de hacernos soñar. Ese es el gran mérito de Salvador Allende Gossens. Decirle a un pueblo, sueñen. El pueblo pudo soñar. Y eso es lo que tú crees, Redolés, que le hace falta a Chile, alguien que sea capaz de hacerle soñar, que hacer, ¿no? No, no, hay muchos, y hay muchas que hacen soñar todos los días. No tienen dormido de tanto Cosas buenas soñar. y cosas malas. No, soñar cosas buenas, pero otra cosa es la realidad. Tú dices que es Ese fue, momento de despertar. estamos despiertos, estamos todavía con la modorra de haber despertado recién, pero confundimos los sueños con la realidad. Allende nunca nos llegó a confundir los sueños con la realidad. El Partido Comunista de la época nunca nos llegó a confundir los sueños con la realidad. Pero sí había partidos y movimientos y dirigentes que le exigían a Allende sueños, como nacionalizar todas las fábricas, estatizar todo el campo, no sé, disolver el Parlamento, o sea, expulsar a los momios, no sé. Esa es la realidad, nosotros no podemos. Yo creo que si hay una característica de valor en el marxismo y en el leninismo, porque yo me considero marxista y me considero leninista, es que tanto Marx como Lenin siempre tomaron en cuenta la realidad para establecer sus teorías o para llevar a cabo sus estrategias políticas. La realidad. Lo que no es real, no. Entonces, nosotros confundimos. Y una cuestión muy importante de la realidad es el sistema político que tenemos. Y el sistema político que tenemos se dirime hasta el momento con votaciones. Por eso hay que ir a votar. Hay que ir a votar para hacer reales nuestros sueños. A eso quería llegar. Bueno, muchísimas gracias, Redolés, por esta entrevista que resultó ser mucho más emocionante y mucho más nutritiva, utilizando ese término. Y bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Y bueno, y también llamar a todos, a todas y a todos los que nos ven al antiseminario pandémico de la poesía según Mauricio Redolés. Muchas Gracias. gracias, muchísimas gracias, Mauricio, Gracias. por esta Gracias. entrevista y bueno, hasta una próxima. Vendiendo plata ni me dicen que eran asas, son muy ricos ni suponen los muy gansos que son otros los que tienen el sartén agarrado por el mango.